Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos adentrándonos en la estadística descriptiva. Hoy vamos a conocer las fórmulas para calcular tasas de cambio, tasas de crecimiento, promedio anual y proyecciones de población. Vamos a empezar con tasa de cambio. La tasa de cambio significa el aumento o disminución de una cantidad ya establecida. Significa que vamos a tener una cantidad de referencia y con base en ella pues vamos a poder determinar si ha habido un aumento o una disminución, ¿verdad?, a medida que va avanzando el tiempo. Tenemos dos tipos de tasas de cambio. Tenemos las tasas de cambio absoluta, la vamos a representar con las letras TCA, y tenemos tasa de cambio relativa, la vamos a representar con las letras TCR. Para poder calcular estas tasas necesitamos saber cuál es la población final y la población inicial. La tasa de cambio absoluta, nuestra respuesta tendrá las mismas unidades que los datos originales. Es decir, que si estamos hablando de habitantes, nuestra tasa de cambio absoluta también serán habitantes. Si estamos hablando de millones de habitantes, también el resultado de la tasa de cambio absoluta será millones de habitantes. Mientras que la tasa de cambio relativa se expresa generalmente en porcentaje. ¿Cómo la vamos a obtener? Pues vamos a convertir prácticamente la tasa de cambio absoluta, ¿verdad?, a un porcentaje. ¿Y cómo lo hacemos? Pues al dividirla entre la población inicial, que sería nuestra cantidad ya establecida, y nuestra referencia. Aquí tenemos un ejemplo. En 1997 la población de cierta ciudad fue de 4.5 millones de habitantes y en el año 2007 fue de 4.75 millones de habitantes. Calcule para dicho periodo tasa de cambio absoluta, tasa de cambio relativa. Es importante que una vez que hayamos leído el problema siempre nos acostumbremos a sacar los datos. Eso nos va a facilitar, ¿verdad?, el poder elegir la fórmula ideal y sustituir los valores. Tenemos entonces en los datos que la población inicial es la que corresponde al año, a la población, ¿verdad?, del año 1997. Entonces tenemos que es 4.5 millones de habitantes, mientras que la población final es 4.75 millones de habitantes, que corresponde al año 2007. Para calcular la tasa de cambio absoluta, escribimos la fórmula, sustituimos y obtenemos 0.25. Como es una tasa de cambio absoluta, significa que nuestra respuesta tendrá las mismas unidades que los datos originales, en este caso millones de habitantes. Observamos que aparece también el término nuevos, y eso nos está indicando, ¿verdad?, que ha habido un crecimiento desde 1997 al 2007, que eso lo podíamos contemplar también desde el mismo planteamiento del problema, ¿verdad?, que 4.5, ahora la población es 4.75. Entonces, esa diferencia, ¿verdad?, es nuestra tasa de cambio absoluta. Si nos hubiese dado negativo, significa que ha habido un decrecimiento. Tenemos entonces que expresarlo en habitantes. 0.25 son millones de habitantes. Por lo tanto, si lo queremos convertir a habitantes, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esa cantidad, es decir, 0.25 por 1 millón, y nos da 250,000 habitantes, es decir, nuevos habitantes. Si las unidades se hubiesen expresado en miles de habitantes, entonces hubiésemos multiplicado 0.25 por 1000. Tenemos entonces la tasa de cambio relativa. Prácticamente es expresar esta diferencia, ¿verdad?, en términos de porcentaje. ¿Cuánto representa este crecimiento en comparación al dato inicial? Es decir, a la población inicial. Entonces aquí seguimos la fórmula, dividimos entre 4.5 y nos da 0.055, que nos da un valor positivo, que nos indica un crecimiento. Esta tasa de cambio relativa se acostumbra a expresarla en porcentaje, por lo tanto, a 0.055 lo multiplicamos por 100 y nos da 5.5%. Eso representa de crecimiento esos 250,000 habitantes.
representa un crecimiento en comparación con la población inicial, un 5.5%. Ahora bien, vamos a analizar y estudiar la tasa de crecimiento promedio anual. Tasa de crecimiento promedio anual es el promedio de cambio que se da por cada año, es decir, se considera una media, un promedio. Y como podemos observar, ya tiene la denominación de crecimiento. ¿Por qué? Porque se asume que a medida pasa el tiempo, la población aumenta. Si sucediera lo contrario, significa que hay un fenómeno especial que habría que analizar. Habría que considerar las tasas de mortalidad o también que al momento de realizar los censos no se encontraba la población porque ha emigrado. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la tasa de crecimiento promedio anual? Mediante esta fórmula, en donde la representamos con la T minúscula, que es igual a la raíz enésima de la población final entre la población inicial menos 1. La n es el índice de la raíz y cómo lo vamos a determinar, pues será la resta entre la población final, entre el año de la población final y el año de la población inicial. Tenemos aquí un ejemplo. En una pequeña comunidad en 1990 la población era de 65,000 habitantes y en 1996 la población fue de 71,000 habitantes. Calcule la tasa de crecimiento promedio anual para dicho periodo. Sacamos los datos, identificamos quién es nuestra población inicial, nuestra población final y el índice de la raíz lo encontramos restando los años de referencia. 1996 menos 1990 que nos da 6 años, por lo tanto, ese va a ser el índice de la raíz. Escribimos la fórmula, que es nuestra guía, y después la sustituimos. Ahora bien, para recordar el procedimiento de cómo se calcula una raíz, ¿verdad?, cuyos índices no están grabados de forma directa en la calculadora, entonces podemos recordar el procedimiento. Lo que se hace primero es que el índice de la raíz, en este caso 6, es el que usted va a presionar primero en su calculadora. 6. Shift, segunda función. ¿Por qué Shift? Porque vamos a activar la segunda función que está sobre la función de potencia. Este sombrerito. Sobre esta función está la que aparece con la raíz índice X. Entonces, para poder activarla es necesario presionar Shift, ¿verdad? O segunda función. Después, abrimos paréntesis. Vamos a teclear 71,000 entre 65,000, cerramos el paréntesis, menos 1 igual. Y nos dará 0.0148. Y generalmente se acostumbra a expresar la tasa en términos de porcentaje. Lo multiplicamos por 100, que es lo mismo que correr 2 cifras hacia la derecha, ¿verdad? Del punto, 2 cifras, y nos da 1.48%. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado una tasa de crecimiento promedio. Podemos imaginarnos que como nuestra referencia es del 90 al 96, de 1990 a 1991 hubo un crecimiento en la población. Hubo una tasa de crecimiento. Del 91 al 92, otro crecimiento. Del 92 al 93, otro crecimiento. Y así nosotros hemos calculado por año cuánto consideramos que crece esa pequeña comunidad, ¿verdad? Entonces, la media de crecimiento, 1.48%. Tenemos ahora la proyección de población, ya que sabemos cómo calcular la tasa de crecimiento promedio, la necesitamos para poder proyectar población. Aquí tenemos la fórmula en donde observamos que necesitamos de referencia una última población conocida. También necesitamos de la tasa de crecimiento promedio anual. Para poder utilizarla en esta fórmula es necesario que esta tasa esté expresada en proporción, ya que a veces se nos da en porcentaje. Entonces la dividimos entre 100 y así es como la podemos utilizar en la fórmula. Y la n siempre va a ser la diferencia en años, ¿verdad?, de la población final y de la última población conocida. Tenemos este ejemplo. En el año de 1999, una pequeña ciudad tenía una población de 150,000 habitantes y en 2009 la población era de 176,000 habitantes. Calcule, inciso A, la tasa de crecimiento promedio anual.
Sacamos los datos y aquí estamos repasando, ¿verdad? El cálculo de la tasa para que no nos acostumbremos que siempre se nos va a dar en el problema cuando se nos pida proyectar. En el inciso B se nos va a pedir proyectar y no se nos está dando la tasa en el problema. Entonces, por eso la vamos a calcular. En los datos visualizamos que la tasa es la incógnita, sacamos los valores de población inicial y final y calculamos el tamaño de la n, que sería el índice, ¿verdad?, de la raíz. La diferencia en años del 2009 y 1999, que son 10 años. Entonces, hacemos el procedimiento y nos da una tasa de 0.016, es decir, de 1.6%, pero por los momentos no nos conviene pasarla a porcentaje ya que vamos a proyectar. Proyectar la población de esa ciudad al año 2020. Entonces sacamos nuestros datos. Ahora nuestra incógnita será la población futura. ¿Cuál es la última población conocida? Bueno, en el ejemplo nos dan 2 poblaciones, pero la última población conocida que serviría de referencia es la que me está proporcionando del año 2009, es decir, 176,000 habitantes. Por lo tanto, esa es la que necesito porque es la más reciente. La tasa, la calculada anteriormente en el inciso A. Y la N sería la diferencia en años de esta última población de referencia, que es la del 2009, ¿verdad? Pero voy a considerar también a cuál año lo quiero proyectar. Entonces, esa N sería la diferencia entre el 2020 y el 2009, que nos da 11 años. Una vez teniendo los datos, sustituimos en la fórmula última población conocida, 176,000, la tasa y la n, y así como lo vemos con la función de potencia, nos va a dar este valor. ¿Qué sucede con el resultado? Con el resultado siempre debemos acostumbrarnos a no dejar solamente el número sin sus unidades respectivas. Ahora bien, este problema nos habla de habitantes solamente, no nos dice millones ni miles de habitantes. Por lo tanto, nuestra respuesta debemos dejarla siempre en entero porque sería un dato discreto. Y aquí pues tenemos unos ejercicios de propuesta para que usted pueda afianzar los conceptos. Tenemos de referencia esta tabla en donde nos dice que representa la población afectada por enfermedades tropicales en 6 países del continente americano, en los años de 1980 al 2000. Calcule para cada país tasa de cambio absoluta. ¿Cómo la vamos a calcular? Por ejemplo, el país Brasil, para la tasa de cambio absoluta, que es la población final menos la población inicial, vamos a restar 689,724 menos 539,025. Y el resultado vamos a procurar dejarlo en entero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas. Aquí no nos dice en ningún lado del problema que está en millones de personas, entonces, ni en miles. Entonces significa que debemos dejar la respuesta en entero. Tasa de cambio relativa. Pues el resultado que nos da de la diferencia de estos dos lo dividimos entre el valor de la población inicial. Para tasa de crecimiento promedio anual, vamos a necesitar calcular el índice de la raíz, que va a ser la diferencia entre el 2000 a 1980, es decir, 20. De continuar este mismo patrón, ¿qué cantidad de habitantes padecería la afección mencionada para el año 2025? En este inciso se nos está pidiendo proyectar. Proyectar, necesitamos entonces una última población conocida. ¿Con cuál vamos a trabajar? Con las del año 2000, porque son las más recientes. Entonces, del 2000 vamos a proyectar para el 2025. ¿Con qué tasa? Con la tasa calculada anteriormente. En la proyección, en este inciso D, vamos a tener el cuidado de que los resultados se expresen en entero. Bien, eso es todo. Les agradezco su atención y les animo a que sigan, ¿verdad? Profundizando en los conceptos de estadística.